El 1 de diciembre de 1948, un hombre desconocido apareció recostado en una playa tranquila de Australia. No tenía documentos, no tenía identificación, y hasta las etiquetas de su ropa habían sido retiradas. Lo único que llevaba que pudiera ser una pista era un pequeño fragmento de papel escondido en un bolsillo secreto. Este papel tenía una frase que decía: Tamam shud, una frase persa que significa terminado, concluido. Ese detalle se convertiría en la pieza central de uno de los misterios más profundos del siglo XX, el caso del hombre de Somerton. Hola, yo soy Ale, y aquí exploramos historias reales, misterios, ciencia y relatos que despiertan la imaginación. Bienvenidos a Ilusión Narrativa. Al amanecer, un transeúnte vio al hombre recostado contra un muro en Somerton Beach, cerca de Adelaida. Parecía estar simplemente descansando. Tenía las piernas estiradas, los pies cruzados y un brazo apoyando de manera natural sobre el torso. La noche anterior, varias personas lo habían visto en la misma posición. Intentaron acercarse, pero el hombre apenas levantó un brazo, como si no tuviera fuerzas para incorporarse. Su ropa estaba impecable. Incluso sus zapatos estaban completamente limpios, como si no hubiera caminado por la arena. Algo no cuadraba. Cuando las autoridades revisaron sus pertenencias, encontraron algo muy inusual. Todas las etiquetas habían sido retiradas de su ropa, incluso las interiores. En sus bolsillos llevaba objetos comunes: un peine, un paquete de chicles, billetes sin usar, un boleto de autobús que tampoco utilizó y un cigarrillo sin encender. Nada tenía su nombre, nada revelaba quién era. Parecía una persona que había sido borrada. Los especialistas examinaron su estado físico. El hombre tenía buena salud general y una condición física notable, sin señales de daño externo. El análisis interno mostró alteraciones poco habituales, compatibles con la presencia de una sustancia que para esa época no era fácil de detectar. Los forenses concluyeron que era posible que hubiera ingerido algo que afectó su organismo, pero sin dejar rastros identificables. Nada era concluyente. Ningún indicio llevaba a una causa definitiva. En una segunda revisión, descubrieron algo que nadie había notado antes: un bolsillo cosido a mano. Y dentro de este bolsillo había un pequeño papel cuidadosamente recortado. Ese papel en el que estaba esa frase: Tamam shud. Los investigadores descubrieron que ese fragmento pertenecía a un libro muy específico, el Rubaiyat, una obra poética persa con reflexiones sobre el destino. Ese detalle abrió el camino a una pista inesperada. Días después, un hombre se presentó con un ejemplar de El Rubaiyat. Este libro lo habría encontrado en el asiento trasero de su auto, un vehículo que había dejado sin seguros. En una de sus páginas faltaba exactamente el recorte donde decía Tamam shud. Pero en el libro también había dos elementos clave. Uno, existía un número telefónico escrito a lápiz. Y número dos, también había una serie de letras agrupadas en líneas, con un patrón que los especialistas describieron como un posible mensaje cifrado. Criptógrafos de la Marina y de la Fuerza Aérea analizaron las letras. Determinaron que no eran al azar, pero jamás pudieron descifrar su significado. Era un mensaje sin dueño, un código sin clave. El número telefónico correspondía a Jessica Thompson, una enfermera que vivía cerca de la playa.
Cuando la policía le mostró una reconstrucción del rostro del hombre, ella reaccionó de manera sorprendente. Dio un paso hacia atrás, respiró agitada y pareció profundamente afectada. Aún así, negó conocerlo. Pero su entorno reveló detalles curiosos. Jessica sabía otros idiomas, un conocimiento poco común en la época. Además, había entregado una copia del Rubaiyat a un soldado durante la guerra. Además, su círculo incluía personas vinculadas a ámbitos técnicos y militares. Pero años después, surgió una hipótesis aún más polémica. Su hijo Robin. Sí, Robin tenía características físicas muy definidas y muy específicas que coincidían con las del hombre de Somerton. Para algunos investigadores, la posibilidad de un vínculo familiar fue imposible de ignorar, que tal vez pudiera ser su padre. Ese mismo día, en la estación de tren, se encontró un maletín que había sido depositado luego de una llegada registrada. Dentro de este maletín había ropa sin etiquetas, herramientas especializadas, tijeras modificadas. También había instrumentos de precisión y un hilo idéntico al usado para coser su bolsillo oculto. Estas herramientas correspondían a alguien con conocimientos técnicos avanzados, pero nada tenía un nombre. Nada conectaba el maletín con una identidad. La investigación reveló que este hombre había llegado a Adelaida el día anterior, que usó los baños públicos para poder asearse y cambiarse de ropa. Dejó su maletín, compró un boleto de tren y un boleto de autobús, pero no utilizó ninguno. Finalmente, terminó caminando hacia Somerton Beach, como si se hubiera estado desplazando sin rumbo fijo o evadiendo a alguien. En 2022, gracias a análisis ya modernos de genealogía, se propuso que el hombre de Somerton podría haber sido Carl Charles Webb, un ingeniero eléctrico australiano. Pero esta identificación, aunque plausible, no responde a las preguntas centrales. ¿Qué hacía tan lejos de su ciudad? ¿Por qué llevaba un mensaje cifrado? ¿Y qué relación tenía con Jessica? ¿Y por qué alguien retiró las etiquetas de su ropa? Y lo más importante, ¿qué lo llevó a terminar sus horas en una playa sin identificación? El nombre suena lógico, el misterio no. El hombre de Somerton permanece como una sombra en la historia. Un hombre que llegó sin identidad, dejó un mensaje final oculto y se marchó sin revelar su propósito. Un código indescifrable, un libro persa recortado, un vínculo que nunca fue explicado. Este es un caso que más de 70 años después sigue sin respuesta. Tal vez fue un viajero solitario, quizá un técnico en problemas, o simplemente tal vez alguien que guardaba un secreto que nunca sabremos. Lo único cierto es que hasta el día de hoy, la historia del hombre de Somerton continúa siendo uno de los enigmas más profundos y cautivadores del mundo moderno. Muchas gracias por acompañarme a otra de nuestras historias. Yo soy Ale y te invito a que dejes tu comentario. ¿Qué te pareció esta historia, este misterio? Me encantaría leer tu opinión. Te invito a que te suscribas, compartas este video y me regales tu like, para que podamos continuar juntos disfrutando de estas maravillosas historias aquí, en Ilusión Narrativa. Hasta pronto.